Teoremas de redes. Los teoremas de redes son métodos que facilitan el análisis de circuitos, ya sea para encontrar impedancias equivalentes, voltajes o corrientes, según sea el caso. Los teoremas de Thevenin y Norton son utilizados para calcular la impedancia o la admitancia total en un circuito. En una estructura, para calcular Z y Y, se deben pacificar las fuentes, retirando las fuentes de voltaje y en su lugar colocar un cortocircuito, y en las fuentes de corriente se retira y se deja en su lugar un circuito abierto. Empezando con el teorema de Thevenin, se arma el circuito como se muestra en el fondo, con las resistencias correspondientes según se muestra en la imagen, con una fuente de voltaje a 10 volts, colocando el amperímetro como se visualiza. Para conocer el voltaje de Thevenin se retira la resistencia de carga y con el voltímetro se mide el voltaje en las terminales P1 y P2. Para determinar la resistencia de Thevenin se retira la fuente de voltaje, se unen las terminales A y B y nuevamente en los puntos P1 y P2 se coloca el ohmmetro. Mediante estos valores se obtiene el circuito equivalente de Thevenin. Ahora, para el teorema de Norton, en teorema de Norton se tiene el mismo circuito que en Thevenin, con la diferencia de que se hace un intercambio de fuentes de voltaje por una de corriente, la cual tendrá un valor de 9 mA. Como paso siguiente, se hace la medición de la resistencia de carga. Para saber la corriente de Norton, se retira la resistencia de carga, y con el amperímetro se mide la corriente en los puntos P1 y P2. En la resistencia de Norton se retira la fuente de corriente, dejando un circuito abierto. Se vuelve a colocar la resistencia de carga y con el ohmmetro se mide la resistencia en los puntos de prueba. De tal manera que con la corriente de Norton y la resistencia de Norton, el circuito equivalente quedaría como la imagen que se muestra en la parte de atrás. Para un mejor entendimiento, el teorema de Thevenin se usa cuando se tiene una fuente de voltaje. El teorema de Norton se aplica cuando se tiene una fuente de corriente. El circuito equivalente de Thevenin queda voltaje de Thevenin e impedancia de Thevenin en serie, mientras que el circuito equivalente de Norton queda en paralelo, teniendo la corriente de Norton y la impedancia de Norton. Teorema de superposición. Se establece que en cualquier red lineal excitada con fuentes de diferente o igual frecuencia y magnitud, la corriente o tensión que existe en cualquier elemento es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Existen circuitos los cuales son excitados por más de una fuente de alimentación, ya sea de voltaje o de corriente. Para saber la corriente o voltaje de algún elemento del circuito se tomará en cuenta la suma de los efectos parciales producidos por cada una de las fuentes. Para comprender más el teorema de superposición se utiliza el siguiente circuito. Se necesitan dos fuentes de voltaje, un multímetro y las resistencias que corresponden a cada posición. Se ajusta la fuente de voltaje para que proporcione 10 volts de corriente directa y en la segunda fuente 5 volts de corriente directa. Posteriormente, con el voltímetro se mide el voltaje en la resistencia de carga. Se retira la fuente de voltaje de 5 volts juntando las terminales D y C, midiendo la caída de voltaje en la resistencia de carga. Ahora, se retira la fuente de voltaje de 10 volts, regresando a su lugar la de 5 volts, y se juntan las terminales A y B, y así se vuelve a medir el voltaje en la resistencia de carga. Para saber el voltaje que actúa en la resistencia de carga se suman los dos voltajes obtenidos. Por lo tanto, para poder calcular la corriente o voltaje en la resistencia de carga, cuando se tiene más de una fuente se necesita pacificar las fuentes que actúan, dejando un circulante y se obtendrá el voltaje en la resistencia. El procedimiento se realizará para cada una de las fuentes y así el voltaje total de la resistencia de carga será la suma de los voltajes en la resistencia. Y así el voltaje total de las resistencias de carga será la suma de los voltajes obtenidos en donde se pacificó una fuente. Esta suma puede ser de corrientes o de voltaje, dependiendo de lo que se desee encontrar. Teorema de máxima transferencia de energía. Cuando en un circuito se quiere tener la máxima transferencia de energía, en una carga es necesario que la resistencia sea igual a la resistencia interna o bien a la resistencia fija. Entendamos esto mejor con el siguiente ejemplo.
Suponga que se ajusta la fuente de voltaje para que se proporcione 20 volts. Con el voltímetro se va a medir los voltajes en los puntos de prueba. Los voltajes obtenidos para sacar la potencia es igual a voltaje por corriente, de tal manera que la máxima transferencia se obtiene en la resistencia de 5.6 kΩ, ya que la resistencia fija es del mismo valor.